Hola amigos, en este video vamos a analizar el sistema dinámico lineal e invariante con el tiempo de orden 2. En general queremos hacer una representación de este tipo en que hay una función de entrada y una función de salida o respuesta. Mi sistema dinámico va a estar modelado por una ecuación diferencial de segundo orden. Esa ecuación diferencial específicamente por ser un sistema lineal e invariante con el tiempo es una ecuación lineal y de coeficientes constantes. Hay ejemplos que son muy típicos de estos modelos de sistemas y por ejemplo serían los siguientes. Serían primero el circuito en serie RLC que tiene una representación de este tipo, una fuente, la entrada o la excitación, es una fuente de tensión y habría una conexión serie de una resistencia, una inductancia y un condensador. Y en ese condensador vamos a medir la función de salida. Es decir, que la entrada es la tensión de esta fuente y la salida es la tensión o voltaje en el condensador. Como este es un circuito serie, pues tiene una única corriente, la corriente es común a todos los elementos, pero se puede comprobar que si yo planteo la ecuación diferencial para este modelo, tendría esta representación. L por C por la segunda derivada de Y de T más R por C por la primera derivada de Y más Y igual a la función 1, una ecuación diferencial de orden 2. Y un segundo ejemplo típico sería el sistema masa resorte amortiguador. En este sistema tenemos una base de referencia fija, un sistema de referencia, vamos a tener un resorte de constante K, un sistema de fricción o un amortiguador. Ese amortiguador tiene una constante B y esos dos elementos están acoplados a una masa M. Entonces la idea es, voy a aplicarle una fuerza U a esa masa y con respecto a un punto de referencia, el objeto de masa M se va a desplazar una distancia que la voy a llamar Y de T. Y desde las leyes de Newton es fácil comprobar que ese sistema tiene una ecuación diferencial que es la siguiente. La masa por la aceleración más el coeficiente de fricción viscosa por la velocidad más la constante de resorte por el desplazamiento es igual a la fuerza aplicada U. Estos dos sistemas presentan modelos que son ecuaciones diferenciales de segundo orden si se asume que los parámetros no varían en el caso del circuito L, R y C, o en el caso del sistema mecánico, la masa, coeficiente de fricción viscosa y la constante de resorte no varían, entonces yo tendría un sistema invariante con el tiempo y entonces estas ecuaciones tendrían coeficientes constantes. Vamos entonces a decir que para sistemas de este tipo de segundo orden vamos a proponer algo que vamos a llamar un modelo genérico de segundo orden. Ese modelo lo vamos a representar con una ecuación diferencial como la siguiente, que va a ser y2 puntos, segunda derivada de y con respecto al tiempo, más 2 zeta omega n y punto más omega sub n al cuadrado y igual a lambda omega sub n al cuadrado por u, donde esos parámetros tienen los siguientes nombres. El parámetro zeta va a llamarse el coeficiente de amortiguamiento relativo. Ese parámetro no tiene unidades. Omega sub n va a ser la frecuencia natural de oscilaciones no amortiguadas. Esa frecuencia tiene unidades de radianes por segundo. Y el parámetro lambda lo vamos a llamar una ganancia
Y bueno, las unidades de lambda dependen de las unidades que tengan la entrada U y la salida Y. Lo que queremos analizar es lo que pasa con ese sistema al variar estos parámetros, zeta, omega n y lambda, que sería equivalente en el sistema masa-resorte amortiguador al variar la masa, el cociente de fricción y la constante del resorte, y en el circuito RLC pues al variar los parámetros RL y C. ¿Qué pasa? Resulta que esta ecuación tiene un polinomio asociado que lo puedo obtener de diferentes maneras. Una de ellas va a ser aplicando la transformada de Laplace. Si aplico la transformada de Laplace a esta ecuación diferencial, considerando condiciones iniciales 0, entonces yo obtendría lo siguiente, y es recordar que si la transformada de y de t es y de s, entonces la transformada de la segunda derivada es s al cuadrado y de s más, estos parámetros si son constantes, entonces aquí me quedaría multiplicando 2 zeta omega sub n. La transformada de la primera derivada sería s por y de s más la transformada de y de t sería y de s, este término es una constante, entonces omega sub n al cuadrado y de s igual, y aquí al lado derecho tendría lambda omega sub n al cuadrado, la transformada de Laplace de u de t es u de s. Si factorizamos el término y de s, yo tendría s al cuadrado más 2 zeta omega sub n s más omega sub n al cuadrado. Todo esto me va a multiplicar a y de s igual a lambda omega sub n al cuadrado u de s. Y por último, tratando de obtener y de s despejado, me resultaría que y de s es igual a, voy a escribirlo de esta forma, lambda omega sub n al cuadrado sobre s al cuadrado más 2 zeta omega sub n s más omega sub n al cuadrado, y eso multiplicando a u de s. Esta representación es muy útil debido a que está expresada de la forma y de s igual a una función h de s por la entrada. Y esta función es la función característica del sistema y es esta función racional que tendríamos acá.